Y pueden apagar su cámara si lo desean. Si no la apagan, minimicen la ventana de Zoom para que no les estorbe y arrastrenla a la barra de tareas. Bien, pero antes de empezar el ejemplo, les voy a mostrar este archivo. Les puse que imprimieran este archivo, resumen de termodinámica. Espero que hayan impreso los archivos que les pedí que imprimieran por lo menos. Si no imprimen todos los archivos, que sería lo mejor, que imprimieran todos los archivos. Por lo menos los que les pedí que imprimieran. Se los recomiendo. Este archivo se llama resumen de termodinámica. Es una especie de formulario y sirve de mucha ayuda cuando vayan a resolver los problemas. Para no estar buscando las ecuaciones en los apuntes, aquí está resumido. La primera parte de este resumen se llama presiones relativas y absolutas. Eso es lo que vimos resumido en la unidad 1 respecto a presiones. Conversión de presión relativa manométrica o de vacío a presión absoluta. Esas son las ecuaciones que vimos en la unidad 1 para presiones. Columna barométrica y presión atmosférica estándar al nivel del mar. Y aquí les puse esto al nivel del mar. Lo puse en los 3 sistemas de unidades como complemento. Sin embargo, el que nos interesa es en el sistema internacional. Recuerden que la columna del barómetro son al nivel del mar son 760 milímetros de mercurio, barómetro de mercurio, y barómetro de agua 10.33 metros de agua, y la presión atmosférica 1.013 bar. Estos valores sirven para las conversiones de unidades. Recuerdan que lo usamos en los problemas de presiones en la unidad 1. Esos son los valores que usamos para conversión de unidades. Luego viene la segunda parte, sistema cerrado. Esto no lo vimos, me lo brinqué. Si recuerdan, les dije, me voy a brincar lo de sistema cerrado. Hay pocas aplicaciones de sistema cerrado y por esa razón, para poder ver el curso, espero verlo más completo, sobre todo la última unidad que es más importante, me brinqué lo de sistema cerrado. Así que todo esto de sistema cerrado no lo vimos. Esto. Y lo último que estamos viendo es esto, sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Ya vimos el balance de masa para proceso estable. Luego vimos el balance de energía. El balance de energía son 2 ecuaciones, minúsculas o mayúscula punto. Las minúsculas son joules por kilogramo, y mayúscula punto son joules por segundo o watts. De preferencia, y eso se los voy a recordar, siempre usaremos minúsculas, porque es más sencillo. Se puede usar cualquiera de las 2 ecuaciones, pero de preferencia siempre usaremos minúsculas. También vimos lo que es la trayectoria politrópica del proceso estable de compresión y expansión. Y esta es la ecuación de la trayectoria politrópica, la ecuación general. Y ya aplicada a los Estados Unidos es esta. Así es como la vamos a utilizar. Realmente así no la vamos a usar. La que vamos a usar es así. Y la C no importa. Luego también vimos la trayectoria isométrica. En los apuntes vimos que la trayectoria politrópica es para gases. La trayectoria isométrica es para líquidos. La isométrica, volumen específico constante, volumen específico 2 igual a volumen específico 1. Y luego vimos la ecuación de trabajo mecánico del proceso estable de compresión o expansión sin fricción, ideal.
Esta es la ecuación general para cualquier trayectoria, pero así no la vamos a utilizar. O la usamos así para una trayectoria politrópica, gases, o la usamos así para una trayectoria isométrica, líquidos. Hay que recordar que la politrópica es para gases, la isométrica es para líquidos. Aquí es general y aquí se le llama particular. También estas definiciones básicas ya las vimos. Todas estas ecuaciones de definiciones básicas para el flujo de calor, para potencia mecánica, para el cambio de energía de flujo, el cambio de entalpía, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial, cambio de energía interna, cambio de energía de flujo, cambio de entalpía, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, cambio de altura. Tenemos esta ecuación de cambio de energía de flujo, pero también tenemos esta otra ecuación. Son dos ecuaciones para cambio de energía de flujo. Tenemos esta ecuación para cambio de entalpía y también esta. Esta ecuación para cambio de energía cinética, pero también esta. Esta ecuación para cambio de energía potencial, pero también esta. Y este cambio de altura es esto. A estas ecuaciones les llamaremos definiciones básicas. Cuando resolvamos los problemas, les vamos a llamar por su nombre a las ecuaciones. A esta ecuación le llamaremos balance de masa, como está escrito aquí. A esta ecuación le llamaremos balance de energía, proceso estable. A esta ecuación le llamaremos así. A esta ecuación le llamaremos así. Y a esta ecuación de trabajo, ya sea que usemos esta o esta, le llamaremos así. Y a estas ecuaciones les llamaremos definiciones básicas. Y a esta ecuación le llamaremos ecuación de continuidad. En realidad son dos ecuaciones para gasto 1 y dos ecuaciones para gasto 2. Y hasta aquí es lo que hemos visto para sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Hasta aquí. Nos falta ver esto que es para líquidos. Y con eso vamos a terminar aquí la unidad número 2, cuando ya después de que veamos esto de líquidos. Esto fue lo que vimos en la unidad 1. La unidad 2 es esto que está aquí como sistema cerrado y sistema abierto. Los números que vienen aquí en este resumen no corresponden a las unidades de los apuntes. Esta sección 2 y esta sección 3 es lo que incluye la unidad 2. Ah, y también esta sección 4 también la vamos a ver al final de esta unidad 2. Ya lo veremos. Todavía no llegamos a eso. Esta sección 5 es lo que vamos a ver en la unidad 3 de los apuntes. Unidad 3. Esto es lo que vamos a ver en la unidad 3, estados termodinámicos. Y esto es lo que veríamos en la unidad 4, entropía. Y puse esta sección gases que no vamos a alcanzar a ver en el curso, pero también lo puse a manera de complemento para gases. Son otros conceptos para gases y más ecuaciones para gases, pero no las vamos a alcanzar a ver. Y también puse aquí algo de complementos
especificando cuáles son los procesos básicos y cuáles son las características de los procesos básicos. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo que es el proceso de compresión o expansión. Ya hemos hablado de lo que es estable o transitorio, isobárico, isotérmico, isométrico, isoentálpico. Pero no hemos hablado sobre esto todavía. Y puse aquí equivalencias de unidades. Esto lo vamos a usar en esta unidad, ya lo vimos. Para energías cinéticas y potenciales, 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale a 1 joules por kilogramo. Para presión, 1 bar equivale a 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Y estas equivalencias las usaríamos hasta la unidad 4. Pero aquí las puse en el resumen. Este es un resumen de todo el curso, de todas las unidades. Y también como complemento en este resumen puse los prefijos de los que hablé, de los que les hablé antes de empezar la unidad 1. Los prefijos. Y aquí también en este resumen puse simbología, la simbología de todo el resumen. Entonces, es importante que ya hayan impreso este archivo de resumen y que lo tengan a la mano mientras estoy explicando el ejemplo. Es necesario, jóvenes, y espero que sigan mi consejo. Soy como su entrenador, así que si quieren aprender bien, sigan las instrucciones de su entrenador. Este es el archivo de formatos de dibujos para dibujos de problemas, que también espero que ya lo hayan impreso. Están numeradas las páginas de los formatos de los dibujos, así como los formatos de dibujos de la unidad 1, que eran 4 páginas. Aquí son más. Este es el de la página 1, pistón cilindro, pero no lo vamos a usar porque no vimos sistema cerrado. También este es pistón cilindro, pero es diferente el dibujo. En este caso, el pistón cilindro va hacia abajo en expansión. En este caso, el pistón va hacia arriba en compresión. Pero no los vamos a usar esos dos dibujos. Luego viene este compresor centrífugo de gas. Y luego sigue este turbina de gas. Y esos son los dos dibujos del ejemplo, de la primer ejemplo y la primera tarea que vamos a ver. Nos vamos a brincar. Este es el archivo de problemas. Aquí vienen los ejemplos que vamos a ver en la unidad 2 y en la siguiente página vienen las tareas de la unidad 2. El primer ejemplo no lo vamos a ver, que es de pistón cilindro. Igual la primera tarea tampoco la vamos a ver. Tampoco se los voy a encargar porque no lo vimos, pistón cilindro. Así que vamos a empezar el segundo ejemplo. Compresor centrífugo. Y ustedes van a empezar su segunda tarea. Y es la segunda, aunque no hayamos visto el primero y no me haya entregado la primera, pero esta es la segunda tarea. Es tarea 2.2 y va a ser ejemplo 2.2, aunque no hayamos visto el primero. No se les ocurra ponerme en la tarea 2.1. No, es tarea 2.2, así como está aquí. Si se fijan,
Al igual que en los problemas de la unidad 1, aquí les he puesto respuestas. Las respuestas de los problemas para que ustedes mismos verifiquen si los cálculos que ustedes hagan están correctos. Así que vamos a empezar con el ejemplo 2.2, que se trata de un compresor centrífugo, mientras que ustedes es una turbina de gas. Por lo tanto, el formato de dibujo para el ejemplo 2.2 es este, compresor centrífugo de gas, y para su tarea 2.2 es turbina de gas. Para empezar, para el ejemplo, hay que ponerle aquí, tendría que ponerle aquí, ejemplo 2.2 y subrayarlo. Eso es lo primero que hay que hacer para el ejemplo. Y para su tarea también lo primero que tienen que hacer es ponerle mayúsculas. Mayúsculas. Tarea 2.2 y subrayarlo. Antes de leer el enunciado, es lo primero que tienen que hacer. Oh, perdón. Puse tarea 2.1. Tarea 2.2. Tarea 2.2. Ese es el dibujo que van a usar para la turbina de gas. Aquí ya está indicado. La entrada de gas se le llama estado 1 y la salida de gas se le llama estado 2. ¿El por qué pongo la entrada así tan retirada? Para poder poner los datos. Muy a propósito. Lo mismo, aquí está el dibujo del compresor. A un compresor, y para esto también hay que recordar, nada más que esto no lo abrí, no abrí los apuntes, voy a abrirlo. Hay que recordar lo que ya vimos, lo que les mostré en los apuntes. Esto. El ejemplo 2.2 va a ser de un compresor. Y hay que recordar esto. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el medio para lograr el objetivo? En un compresor, el objetivo es aumentar presión y el medio para lograrlo, suministrándole trabajo mecánico. El negativo significa suministrado. Su tarea es una turbina de gas. ¿Cuál es su objetivo? Producir trabajo mecánico. ¿Y cuál es el medio para lograrlo? Expansión del gas. En el compresor, el objetivo es la compresión. El medio para lograrlo es suministrándole trabajo mecánico. Hay que recordar esos detalles. Así que voy a empezar con el ejemplo 2.2 y repito, lo primero es poner ejemplo 2.2. Y voy a empezar a leer el enunciado para poner los datos. El objetivo es poner los datos en el dibujo. Es una interpretación del enunciado para entender mejor el problema. Igual como lo hacíamos en los problemas de la unidad 1. Una interpretación del enunciado. Dice, un compresor centrífugo succiona
Y la palabra succiona tiene un significado. ¿Qué significa? Vamos, jóvenes. ¿No hay nadie allí? Participen, jóvenes. Hablen. Y rápido. Aspirar. ¿Dónde es la succión del compresor? La entrada. La palabra succiona es equivalente a la palabra entrada. Y es más común en un compresor usar la palabra succiona que la palabra entrada. En otras palabras, dice, un compresor centrífugo succiona un flujo de gas. Es como si dijera, a un compresor centrífugo entra un flujo de gas. La palabra succiona se refiere a la entrada. De 2.430 kilogramos por hora. Y aquí deben aprender qué es kilogramos por hora. ¿Qué es? Que succiona 2.40. No, ¿qué es kilogramos por hora? La masa de aire que absorbe. Hay que entender qué es cada dato. Es parte de lo que deben aprender a interpretar. Cierren su micrófono si tienen ruido externo, jóvenes, por favor. Prendan el micrófono nada más para hablar si van a participar. Pregunto, pongan atención, es parte de lo que tienen que aprender a interpretar. ¿Qué es kilogramos por hora? Flujo de masa. Flujo de masa. Por eso les recalqué durante todo lo que hemos visto de los apuntes, les he recalcado que deben aprenderse símbolos y unidades. Símbolos y unidades. Y aquí está. Más que aclaro una cosa. Aquí está flujo de masa por unidad de tiempo de fluido en movimiento, kilogramos por segundo. Flujo de masa o masa por unidad de tiempo, kilogramos por segundo. Pero aclaro, aquí no le pude poner el puntito. Aquí no tiene el puntito porque aquí no le pude poner, se me complica ponerlo aquí. Aquí no le puse el puntito. Pero es flujo de masa. Kilogramos por segundo, aunque el dato está en kilogramos por hora. Quiere decir que tenemos que convertir hora a segundo. Pero este dato es flujo de masa en la entrada. Flujo de masa en la entrada. Ahí es donde tenemos que poner ese dato. El flujo de masa en la entrada. Y aquí es donde lo puse. Pero aquí sí le puse el puntito. Vean. Flujo de masa 1 de entrada. 2.430 kilogramos por hora. Pero hay que convertir hora a segundo. Y aquí mismo lo convertí. Y como no queda espacio para poner la conversión del lado derecho, entonces lo puse abajo. Nada más pongo el signo igual alineado al de arriba. ¿Cómo lo convertimos hora a segundo? Díganme ustedes. Es algo simple que ya deben de saber. Dividiéndolo entre 3.600 segundos. Dividimos, porque aquí está dividido. Hora está dividido. Entonces dividimos entre 3.600. Si usan su calculadora, 2.430 entre 3.600 resulta 0.675 kilogramos por segundo. Así es como debemos de utilizarlo.
si tenemos un dato en kilogramos por hora, siempre tendremos que convertirlo a kilogramos por segundo, porque son las unidades correctas como debemos usarlo. Y eso fue lo que hice aquí, convertirlo a kilogramos por segundo. Pero repito, aquí ya lo escribimos con su símbolo, flujo de masa 1. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo, qué son los datos. Sigo leyendo. Por un tubo de 25 centímetros de diámetro. Aquí directamente nos dice que es 25 centímetros. ¿Qué viene siendo? Diámetro. Aquí lo dice claramente. Aquí no dice que esto es flujo de masa. Eso deben entenderlo de acuerdo a las unidades. Pero 25 centímetros, aquí mismo dice que es diámetro. Y estamos hablando todavía de la entrada. Así que es el diámetro de entrada. Por lo tanto, aquí lo puse. Con su símbolo, diámetro 1, 25 centímetros. Pero también, este dato tenemos que usarlo en metros y hay que convertirlo aquí mismo. Y convertido a metros es 0.25 metros. Les estoy mostrando ya el dibujo ya hecho, ya con los datos puestos, y nada más les voy a explicar todo el problema ya hecho. Ya está hecho todo el problema, todo el ejemplo, pero se los voy a explicar cómo se va haciendo. Y en eso es lo que hay que prestar atención, para aprender cómo se resuelve. No es lo mismo verlo ya hecho que entender cómo se va resolviendo. Desde cómo se van poniendo los datos. Espero que estén prestando atención. Sigo leyendo. A 95 centímetros de agua de vacío. ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué creen que es esto? La presión. Es presión. Back es vacío. Es presión de vacío. Pero en unidades de columna de agua, centímetros de agua. Pero es presión de vacío. Presión de vacío en centímetros de agua. En el dibujo, por cierto, en el dibujo no están los medidores de presión. No vamos a poner dibujos de los medidores de presión, ni del barómetro, nada de eso. Eso ya lo vimos en la unidad 1. Nada más hay que interpretar correctamente los datos. Esta es la lectura de un medidor de presión, pero sería de un vacuómetro en columna de agua. Tal vez es un vacuómetro tubo U o puede ser vacuómetro tubo Burdon, cualquiera de los dos, pero columna de agua. ¿Cómo escribimos este dato? Todavía es de entrada. Bien, pongan atención. Lo correcto sería escribirlo como lo escribimos en la unidad 1. Presten atención. Y en la unidad 1 lo escribiríamos así. Oh, perdón. PVAC, presión de vacío. Así lo escribíamos en la unidad 1, presión de vacío. Sin embargo, a partir de aquí de la unidad 2, ya no lo vamos a escribir así las presiones. O le ponemos subíndice 1 o le ponemos subíndice 2, dependiendo si es en la entrada o en la salida. Y en este caso, por esa razón, le puse presión 1. Pero es una presión de vacío. Y precisamente, en lugar de escribir VAC como subíndice, por eso VAC se escribe en las unidades. Porque como subíndice ya no lo vamos a escribir así. Lo vamos a poner subíndice 1. Pero VAC se escribe en las unidades. ¿Quedó entendido, jóvenes? Vuelvo a repetir. Ya no lo vamos a escribir así como subíndice VAC,
En la unidad 1, esto no sería escrito así, nada más sería escrito PVAC igual a 95 centímetros de agua. Ya no lo vamos a escribir así. VAC lo escribimos en las unidades y en los subíndices nada más ponemos 1 para decir es en la entrada. Es una presión de vacío, pero está indicado en las unidades. Pero es presión 1 de entrada. Presión de entrada de vacío en columna de agua. Espero que estén entendiendo, jóvenes. Es parte de lo que deben entender. Sigo leyendo. Y 1.07 metros cúbicos por kilogramo. Pregunto, ¿qué es metros cúbicos por kilogramo? Volumen. Perdón, no escuché claro. Volumen. No es volumen solamente. Porque Volumen específico. volumen solamente es metros cúbicos solamente. Y aquí es metros cúbicos sobre kilogramo. Por lo tanto, ¿qué es? Díganlo. Flujo de volumen. No. Flujo de volumen es metros cúbicos sobre segundo, lo que también se le llama gasto. Tengan Peso cuidado. volumétrico. Volumen de Tengan masa. cuidado. Presten atención. Volumen específico. Exactamente. Eso es volumen específico. Presten atención. Cuando se habla de volumen, puede ser volumen a secas, metros cúbicos. O puede ser flujo de volumen, metros cúbicos sobre segundo. O puede ser volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo. O metros cúbicos sobre segundo. Son tres cosas diferentes. Metros cúbicos sobre kilogramo, metros cúbicos sobre segundo. Tres cosas diferentes. Y hay que entender qué es cada una. Y en este caso, metros cúbicos sobre kilogramo es volumen específico. Y como todavía estamos hablando de la entrada, es un dato de entrada. Y aquí lo puse así. El símbolo volumen específico es B minúscula. Y le pongo el subíndice 1 porque estamos hablando de la entrada. Y el dato es 1.07 metros cúbicos sobre kilogramo. Espero que estén entendiendo, jóvenes. Y ojo, pongan atención, vean cómo puse los datos de entrada. Alineado aquí a la palabra gas. No quiero que lo pongan a como ustedes se les ocurra. Al ahí se va. Estos datos deben de ponerse alineados a la palabra gas. Abajo, no arriba, no al lado izquierdo, no acá lejos, no. Abajo de la palabra gas. Alineado para que se vea bien, ordenado. No al ahí se va. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Si lo escriben al ahí se va, les voy a considerar malas tareas. Sigo leyendo. Descargando. Y ojo, ¿qué significa descargando? La palabra succiona equivale a la entrada. Y la palabra descargando, Salida. salida. Es muy común cuando se habla de un compresor, en lugar de decir entrada, se dice succiona. Succiona. Y en lugar de decir salida, se dice descarga. Descargando. Quiere decir que los siguientes datos son en la salida.
a 2.3 bar manométrico. ¿Y qué viene siendo esto? Presión. Manométrica. Presión manométrica. Pero aquí ya está en bar. Pero es presión manométrica. 2.3 bar manométrica. Entonces, este dato lo ponemos en la salida. Y aquí está. Pero nuevamente, presten atención. En la unidad 1, esto lo escribíamos así. Como subíndice, presión manométrica, y no se ponía en las unidades. Se escribía así. Presión manométrica. Ahora ya no lo vamos a escribir así. Manométrica lo escribimos en las unidades y como subíndice ponemos el número 2 para decir es presión de salida. Y en las unidades es donde ponemos que es manométrica. Espero que estén entendiendo y aprendiendo, jóvenes. Entonces, la presión 2 es 2.3 bar manométrica. Sigo leyendo. 0.397 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Qué es? Otra vez, metros cúbicos sobre kilogramo. Volumen específico. Volumen Volumen específico. específico, pero ahora es en la salida. Y aquí está. Volumen específico 2. 0.397 metros cúbicos sobre kilogramo. Por cierto, tenemos la presión de entrada, aunque tiene unidades de centímetros de agua de vacío, y la presión de salida en unidades de bar manométrico. Tenemos el volumen específico 1 de entrada y el volumen específico 2 de salida. Ambos tienen las mismas unidades, metros cúbicos sobre kilogramo. Seguimos leyendo. Y 24.5 metros sobre segundo. Pregunto, ¿qué es metro sobre segundo? Velocidad. Velocidad, obvio, deben de saber que metro sobre segundo es velocidad. Así que tenemos velocidad de salida. Lo escribimos así. La velocidad es el símbolo es una B mayúscula con una rayita arriba. Hay que aprender y escribirlo completo. Y le ponemos el subíndice 2 porque es salida. Velocidad 2, 24.5 metros sobre segundo. Vean que no tenemos el dato de la velocidad 1. En cambio, no tenemos el dato del diámetro 2, mientras que en la entrada sí tenemos el diámetro de entrada, pero no tenemos la velocidad de entrada. Es obvio. Lo que no tenemos de dato se va a calcular. Si no tenemos el dato de la velocidad 1, es porque se va a calcular. Si no tenemos el dato del diámetro 2, es porque se va a calcular. Obvio. Sigo leyendo. La presión barométrica de la localidad es de 675 milímetros de mercurio. Ojo, vean, presten atención. Dice la presión barométrica, pero está en unidades de columna de mercurio. En realidad, ¿qué viene siendo esto? ¿Qué viene siendo esto? Presión atmosférica. En realidad no es la presión atmosférica. ¿Qué viene siendo? La columna del barómetro. Esta es la columna del barómetro. Porque presión atmosférica ya sería bar. Y aquí no está en bar. Es la columna del barómetro. Pero a partir de esta unidad, a la columna del barómetro ya le vamos a llamar presión atmosférica o barométrica. Simplemente hay que convertirlo a bar. Es decir, como no vamos a dibujar el barómetro, no vamos a dibujar el barómetro. Así que nada más escribimos por acá
aire atmosférico. Y ya no lo vamos a escribir así como lo escribíamos en la unidad 1, columna del barómetro. Ya no lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir como presión atmosférica. Es la presión atmosférica, pero está en unidades de columna del barómetro. Simplemente hay que convertirlo a bar. ¿Para qué nos va a servir la presión atmosférica? Para convertir presión de vacío y presión manométrica absolutas. Porque presión de vacío no es presión real. Presión manométrica tampoco es presión real. Las presiones reales son absolutas. Para eso es la presión atmosférica. Pero repito, ya no lo escribimos como columna del barómetro, porque ya no vamos a hacer el dibujo del barómetro. Ya no vamos a dibujar los medidores aquí. Sigo leyendo. Considerar un proceso adiabático. Proceso adiabático. ¿Y qué significa adiabático? Que no recibe calor del exterior. Así es. Ni que sale calor ni entra. Y en este caso, lo más común es que salga calor. Y por eso puse esta flecha. Yo puse esta flecha, pero ustedes pueden poner una flecha sencilla. Yo prefiero usar, igual que en los apuntes, prefiero usar ese tipo de flecha cuando hablo de calor o de trabajo. Pero ustedes pueden escribir una flecha simple. Y puse una flecha hacia afuera para indicar que calor es igual a 0. Flujo de calor, Q mayúscula, punto, es flujo de calor, y le puse como subíndice con la atmósfera. Ojo, en los apuntes, a esto se le llama calor transferido. En los apuntes viene con un subíndice T, transferido. Y inclusive aquí en el balance de energía, por cierto, no sé por qué hay un detalle en las hojas de resumen. Se me pasó en las hojas de resumen ponerle el puntito. No, perdón, está correcto. Esto es para sistema cerrado. Eso es para sistema abierto. Aquí sí viene con punto. Está correcto, sí está completo. Este es flujo de calor transferido. Q mayúscula, punto, subíndice T. Este es el flujo de calor. Este es flujo de calor transferido. Este es calor por unidad de masa transferido. Se puede poner cualquiera de los dos, o los dos, al final de cuentas es lo mismo. Y yo preferí ponerlo así. Pero en lugar de ponerle subíndice T, prefiero que le pongamos ATM para decir el flujo de calor con la atmósfera es igual a 0, puesto que afuera del compresor está la atmósfera. Eso significa adiabático. ¿Quedó entendido, jóvenes? Eso es lo que significa adiabático. Por eso es importante esto que dice aquí, considerar un proceso adiabático. Así es como hay que entenderlo. Flujo de calor igual a 0. Calor con la atmósfera igual a 0. Puse la Q mayúscula, punto. O pude haber puesto la Q minúscula. Cualquiera de los dos. Podemos ponerlo cualquiera de los dos. La mayúscula o la minúscula.
Es correcto, simplemente vale 0. No importa las unidades porque vale 0. Así que no importa si es la mayúscula o la minúscula, porque vale 0. Y no necesito ponerle unidades, porque el 0 no tiene unidades. Simplemente. Profesor, ya son las 7. Ok. Bien. Por ser el primer problema de esta unidad 2, les estoy explicando paso a paso cómo interpretar los datos. Ya en los próximos problemas va a ser mucho más fácil si lo aprendieron. Pero por lo pronto deben aprender a interpretar los datos. En el examen yo les voy a dar un enunciado así y ustedes deben hacer correctamente la interpretación de datos. Si un dato lo interpretan mal, ya desde ahí estaría mal el problema. Ya desde ahí, en un examen, estarían prácticamente reprobados por mala interpretación de datos. Un dato que interpreten mal, los cálculos que hagan con ese dato mal interpretado estarían mal. Así que hay que aprender a interpretar los datos. Por lo pronto, aquí lo dejamos.